Hola a todos, hoy vamos a ver el acuerdo privado de reorganización que está regulado en el título 11 de la Ley de Concursos 18.387. El acuerdo privado de reorganización es un acuerdo especial que está revestido de determinadas formalidades. Este acuerdo lo celebra el deudor con sus acreedores a efectos de evitar su declaración judicial del concurso. Conforme lo dispone el artículo 214 de la ley, el acuerdo privado de reorganización o APR se celebra antes de la declaración judicial del concurso y los acreedores que lo suscriban deben representar al menos el 75% del pasivo quirografario del deudor. Si se hace una interpretación literal del artículo 214, es necesario decir que el deudor que ya está concursado está privado de concretar un APR con sus acreedores, en la forma de la manera puramente privada, por lo que deberá remitirse a la oportunidad para celebrar un convenio concursal. Es decir, el deudor concursado no tiene la posibilidad de suscribir una APR. Sin perjuicio de esto, el artículo 222 establece que la resolución del juez sobre el APR tendrá como contenido, entre otros, la suspensión del procedimiento del concurso en caso de que el mismo ya hubiera sido solicitado. Es por este motivo que podemos decir que hay una contradicción o al menos una falta de sincronización entre estos dos preceptos. La interpretación que hace la doctrina de este artículo 222 es en sentido literal y de forma armónica con el 214 y por tanto se entiende que, habiéndose solicitado el concurso, pero previo a la sentencia que declara el concurso, es posible celebrar una APR. Estamos frente a la hipótesis, por lo tanto, de que el procedimiento se encuentra a la espera del pronunciamiento judicial. Esta postura es reforzada por el artículo 220 de la Ley de Concursos, que determina que en caso de que existiera una solicitud de concurso al trámite, el APR deberá presentarse en ese expediente que ya está iniciado. Parte de la doctrina comenta que ha sido un error o una omisión del legislador el no otorgar la posibilidad de concretar un acuerdo privado luego de que ya se ha decretado el concurso y que la única vía para lograr algún acuerdo sea el convenio concursal. La razón de esto es que el convenio concursal es una vía un poco más engorrosa que el acuerdo cuando es exclusivamente privado. Ahora bien, ¿quiénes son los sujetos involucrados en el APR? En primer lugar, y obviamente, está el deudor. Pueden acudir a la celebración de una APR todos los sujetos que puedan ser declarados en concurso, dado que, como comentamos, en este instituto se trata específicamente de un instituto preventivo que busca evitar la declaración del concurso. En este sentido, puede ampararse ante el instituto cualquier deudor, persona física que realice actividad comercial o una persona jurídica, bien sea civil o comercial. En segundo lugar, también son sujetos involucrados en el APR los acreedores. Como comentamos, se requiere el apoyo de los acreedores representativos del 75% del pasivo quirografario del deudor, siempre y cuando estos tengan derecho a voto. Esto nos indica que no interesa cuál es el número de acreedores, solamente que deben conformar este porcentaje. Es decir, si hay, por ejemplo, 100 acreedores, pero solamente uno de ellos conforma el 75% del pasivo quirografario, es suficiente que ese acreedor que tiene el 75% suscriba el APR para que éste haya cumplido con este requisito. A los efectos de obtener el respaldo de los acreedores que representan el 75%, no se tendrán en cuenta, por supuesto, las personas especialmente relacionadas con el deudor, los acreedores quirografarios cuyos créditos se encuentren garantizados con bienes o derechos de terceros, ni tampoco los acreedores en situación de conflicto de intereses. Obviamente, tampoco podrán adherirse quienes gocen de un privilegio general o especial, por tanto, no son acreedores quirografarios. ¿Cuál debe ser el contenido del APR? El APR puede contener quitas y o esperas a los acreedores, puede contener cesión de bienes en favor de los acreedores, puede contener la constitución de una sociedad con los acreedores quirografarios,
la capitalización de pasivos, la creación de fideicomisos y cualquier otro contenido lícito. Es decir, el contenido del APR es muy amplio y no contiene mayores limitaciones. Solamente se exige, en definitiva, que el contenido sea lícito. No requiere tampoco un pago mínimo de las obligaciones adeudadas, como sí exigía nuestro régimen anterior, ni tampoco contiene un plazo máximo de espera que el deudor pueda otorgar a sus acreedores. Ambas cuestiones serán determinadas en su totalidad por el acuerdo que logre el deudor con los acreedores en uso de la autonomía de la voluntad de la parte. ¿Cuál es la documentación que debe acompañar el APR? Sin importar si el APR se desarrolla en el ámbito puramente privado o si termina judicializando, el deudor lo debe de acompañar de la documentación detallada en el artículo 7 de la Ley de Concursos. Esto es, básicamente, la memoria explicativa, el inventario de bienes y derechos de los que sea titular el deudor, su relación con los acreedores, estados contables e informes de auditoría. Además está decir que en caso que se trate de una persona jurídica, también tendrá que presentar el testimonio del contrato social y la resolución del órgano administrador que resolvió esta presentación. Adicionalmente, el artículo 217 se remite al artículo 138 de la ley, por lo que se puede decir que también deberá acompañar de un plan de continuación o de liquidación del deudor. En este sentido, el deudor deberá presentar el detalle de dónde se obtendrán los recursos necesarios para la continuación total o parcial de su actividad durante el periodo de cumplimiento del APR, debiendo incluirse la solución de pago a los acreedores con privilegio especial. Como ya vimos, es necesario que el deudor cuente con los bienes necesarios para el desarrollo de su actividad comercial que pudieran estar afectados por prenda o hipoteca. Obviamente, si el acreedor prendario o hipotecario decide ejecutar su crédito, no va a poder continuar desarrollando la actividad del deudor. Además, el deudor puede presentar, en oposición al plan de continuación, el deudor puede presentar la liquidación pasiva de sus activos. Esto por cuanto no se establece un límite al contenido del APR. En este caso será necesario que se presente junto con el APR el plan de liquidación, que va a constar cuáles son los bienes que se van a liquidar, cómo se va a liquidar, etc. La propuesta de APR deberá estar firmada por el deudor y, en caso de que el deudor sea persona jurídica, por todos los administradores o liquidadores, y se deberá acompañar del testimonio en la resolución social aprobando la presentación de la propuesta, como ya comentamos. Una vez que se cumplen las mayorías requeridas por el artículo 214, es decir, el 75% del pasivo quirografario, bueno, estoy viendo que acá me quedó mal la diapositiva, 214. Volviendo, cuando se cumplen las mayorías requeridas por el artículo 214, es decir, el 75% del pasivo quirografario con derecho a voto, el deudor podrá optar por seguir el procedimiento netamente privado, a través del cual se instrumentará de acuerdo con el acuerdo con la intervención de un escribano público, o bien puede solicitar la homologación de este acuerdo ante la justicia. Durante el transcurso de estos trámites pueden producirse variaciones al proceso según se produzcan o no oposiciones por parte de los deudores. La primera hipótesis es que el trámite sea puramente privado y que no medie oposición. En este caso, el APR será obligatorio para todos los acreedores quirografarios y subordinados, de acuerdo a lo que dispone el artículo 216, siempre y cuando se cumpla con la notificación notarial a los acreedores no firmantes a la adhesión del acuerdo dentro de un plazo de 20 días que, obviamente, como ya lo comentamos, no manifiesten su oposición al deudor. La notificación por escribano tiene que ir acompañada de toda la documentación anexada a la propuesta de APR, que ya vimos, aquella del contenido que tenía el contenido del artículo 7 de la ley, así como la propia propuesta suscripta por los acreedores adherentes que representen la mayoría necesaria para proceder. Es decir, que el plazo de 20 días hábiles con el que cuentan los acreedores no adherentes es un plazo perentorio e improrrogable, y también es un plazo particular para cada acreedor.
El cómputo de los 20 días comenzará cuando se notifique al acreedor en cuestión y por lo tanto la finalización de ese plazo va a variar según del acreedor que se trate. Vencido el plazo y sin que medie ningún tipo de oposición, el APR se va a tener por aceptado y de acuerdo al artículo 218 se debe protocolizar el acuerdo y todas las diligencias de notificación por escribano público. Desde el momento de la protocolización, el acuerdo se tendrá por homologado y será obligatorio para todos los acreedores. Sin embargo, queda una exigencia más para el deudor y es que éste debe cumplir con las publicaciones en el diario oficial de acuerdo a lo mandata el artículo 217. La segunda hipótesis es la de un trámite puramente privado, pero que medie oposición. Supongamos que en el plazo de 20 días que se le otorga a cada acreedor desde la fecha de la notificación, uno o varios de los acreedores se oponen al acuerdo celebrado. El acreedor que desee oponerse deberá notificar esta circunstancia al deudor por cualquier medio fehaciente. Y acá, puede ser, por ejemplo, el telegrama conlacionado. Es importante destacar que este plazo de 20 días corre desde la notificación personal realizada al acreedor o, en caso que no se lo haya notificado por cualquier motivo, por ejemplo que se desconociera su existencia, va a correr desde la última de las 3 publicaciones del APR acreditando que no fue notificado en forma personal. Es decir, después de la publicación del APR solamente se van a poder oponer aquellos acreedores que por algún motivo no hubieran sido notificados personalmente y tienen la carga de acreditar que así ha sido. De acuerdo al artículo 220, los acreedores se pueden oponer porque el contenido del APR es contrario a la ley, porque las firmas del APR no corresponden a los titulares reales del crédito o porque han sido obtenidos de alguna forma que produzca algún tipo de desigualdad entre los acreedores quirografarios. Se pueden oponer también porque el cumplimiento del APR es inviable o porque existe una ocultación o exageración fraudulenta del activo o del pasivo del deudor. Cuando se verifica la oposición de algún acreedor, el deudor debe presentarse en un plazo de 10 días frente al juez competente, el mismo que lo es para declarar el concurso, y deberá anexar todos los antecedentes a los efectos de que éste resuelva el incidente planteado. En caso que el deudor falle en presentar la oposición al juzgado competente en el plazo de 10 días, entonces cualquier acreedor podrá solicitar la declaración judicial del concurso del deudor. Una vez que el deudor se presenta ante el juez de la causa, el acreedor que se haya opuesto deberá presentarse y ratificar su oposición en un plazo que se le otorga de 6 días desde que se le notifica a estos efectos. Posteriormente, el juez va a designar un interventor para el deudor mientras se tramite el incidente. Al finalizar, si el juez acepta el APR y lo homologa, es decir, rechaza la o las oposiciones, el APR desplegará todos sus efectos y deberá ser publicado en el diario oficial. Es importante decir que este acuerdo va a obligar a todos los acreedores quirografarios, adherentes o no. Si por el contrario el juez admite la oposición y rechaza el APR, en línea con lo que dispone el artículo 231, en esa misma resolución va a declarar el concurso del deudor y esta declaración del concurso se va a considerar como que haya sido solicitada por el propio deudor. La otra hipótesis es que el APR se tramite por vía judicial desde el vamos, es decir, desde el comienzo. En este caso, el deudor va a tener que agregar todos los documentos que ya vimos que se requieren para la tramitación de forma privada del APR, pero además va a tener que depositar los fondos suficientes para los gastos de inscripción y de publicación de la resolución que termine admitiendo el APR. Si se cumplen estos requisitos, el juez va a dictar la resolución que admite el APR y va a ordenar su inscripción en el registro de actos personales, así como la publicación de la sentencia en el diario oficial. Estas publicaciones tienen por finalidad convocar a los acreedores a presentar sus oposiciones en el plazo de 20 días a contar desde la última publicación de las 3. Una vez inscrito y publicado, la sentencia del juzgado comienza a surtir sus efectos. Entre estos efectos encontramos, en primer lugar, la limitación en la capacidad del deudor, que va a requerir autorización judicial para realizar diversas operaciones que están detalladas en el artículo 225 de la ley.
En segundo lugar, se suspende la posibilidad de declaración del concurso del deudor, a menos que sea el propio deudor el que lo solicite. En tercer lugar, se produce lo que se conoce como moratoria provisional, es decir, se suspenden las ejecuciones y se levantan los embargos específicos del deudor. Hay que aclarar que no se incluye, de acuerdo a lo que entiende la doctrina, los embargos genéricos, y se imposibilita que se inicien nuevos procesos tendientes a ejecuciones o a obtener medidas previsionales por hasta un año desde esta fecha. En cuarto lugar, los titulares de los créditos prendarios e hipotecarios no podrán promover ejecuciones por 120 días y aquellas ejecuciones que estuvieran en curso se van a suspender. El quinto efecto es que el juez que admitió el APR será el único competente para conocer en todos los procedimientos de ejecución del deudor y disponer medidas cautelares sobre sus bienes. En caso que no medie oposición de uno o varios acreedores, el juez va a homologar el APR con todos sus efectos, y en caso contrario, es decir, que sí haya oposición, se va a seguir el mismo proceso para el caso de la oposición frente al trámite privado del APR que ya mencionamos anteriormente. Bueno, ese fue un planteo general sobre el acuerdo privado de reorganización, y cualquier consulta estamos a las órdenes.